Bien, vamos a empezar con esta diapositiva que en la anterior sesión, uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta para elaborar nuestro proyecto era a partir de este esquema. Les decía una especie de mapa mental, una idea que debe formarse. Y entonces estaríamos empezando con el tema, fíjense, con el problema real, vemos una diferencia, un problema de investigación. Y bueno, queda por desarrollar los otros aspectos, pero ustedes darán cuenta que cuando vayamos a definir los problemas de investigación, las preguntas, simultáneamente, así involuntariamente, vamos a pensar, relacionarlo mentalmente con las técnicas que posiblemente vamos a utilizar, los sujetos a quienes vamos a... Entonces, eso no hay que perderlo de vista y simultáneamente vamos a trabajar o relacionar con los demás aspectos. Miren, yo quiero efectuar un ejercicio. Mi propósito y sobre todo quizá el medio por el que trabajamos, por el tiempo que disponemos, no amerita o no permite, diremos, que pueda tener una idea. Todos tenemos una idea de lo que es una pregunta de investigación, un objetivo, una hipótesis. Y lo que voy a hacer a lo largo de este curso del taller tesis 2 son ante todo indicaciones sobre el modo como pueden abordar y proceder para definir los distintos aspectos del proyecto. Y para esto sí voy a utilizar algunos ejemplos, por lo menos uno, que va a ayudarles a ustedes, pienso, a observar. Al mismo tiempo que van a observar lo que yo les diga, ustedes van a observar su propio y reflexionar sobre su propio proyecto, ¿no? Algunas aclaraciones conceptuales y ante todo indicaciones de cómo podemos seguir, ¿de acuerdo? Esa va a ser la mecánica de todo el curso, ¿ya? Y bueno, en la anterior sesión habíamos hablado de esto de diferenciar el problema real con el problema de investigación. En resumen, hemos dicho que el problema de investigación es un problema de conocimiento, alude a una incomprensión, a una incógnita, a un misterio, a todo tipo de lo que puede ser falta de comprensión, conocimientos parciales, conocimientos quizá, entre comillas, errados desde una perspectiva. Entonces, todo eso constituye un problema de investigación. Luego hemos visto, señalado brevemente cómo tenía que ser el ejercicio, pero hemos quedado justamente en que ustedes deberían hacer como tarea el describir lo que desconocen, ¿se acuerdan? Describir lo que desconocen, detallar específicamente los aspectos que tú quieres conocer en nuestras palabras. Y bueno, yo quiero ilustrar esta idea, esta tarea a realizar con un ejemplo, ya con un ejemplo que se me ocurrió elaborarlo horas antes de empezar esto, por el área en el que están ustedes, ¿no? La psicología organizacional, diremos, el campo más grande, y entonces hay unas cuestiones que a mí me llaman la atención y quisiera exponerles más o menos cómo yo haría o cómo podríamos proceder a elaborar nuestro proyecto de investigación, empezando desde lo que es delimitar el objeto de estudio, los aspectos que desconozco, luego las preguntas, los objetivos posteriormente. ¿Ya? Bueno, miren, en este ejemplo que voy a hacer, un poco ustedes van a advertir que voy a exponer algunos presupuestos de los cuales yo parto, ¿no? Y más o menos lo que diría es lo siguiente. O sea, todo lo que van a escuchar a partir de este momento es lo que yo puedo hacer. Me pongo en el lugar de ustedes y hacer y elaborar mi proyecto de investigación, ¿ya?
Como verán, inicialmente es una forma inicial de esta idea que quiero hacer. Y cuando veamos más luego objetivos, cuando veamos más adelante diseño de investigación, técnica, se va a permitir esto clarificar, afinar más toda esta idea inicial que ahora voy a presentarles, ¿ya? Una de las cuestiones que a mí me llama la atención de la psicología social, especialmente los límites de algunos conceptos. Por ejemplo, sabemos muy bien de que la psicología social tiene como objeto de estudio a la conducta social, que por tradición así lo conocemos, o se ocupa de la, hablamos de la conducta organizacional. Entonces, ¿qué estudia la psicología? La conducta. Y la psicología social, la conducta social. O también podríamos decir, ¿qué estudia la psicología cognitiva? La cognición. Y la psicología social cognitiva, la cognición social, ¿verdad? Y considero de que estos conceptos no constituyen para mí una explicación suficiente, no tienen una fuerza explicativa. Ustedes comprenderán que estoy razonando conmigo mismo, ¿no? Entonces digo, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que permita comprender la dinámica y la vida organizacional. No puedo interpretar la realidad de la organización, de una organización a partir de elementos aislados, diría. Sino mi pretensión es que debe haber algo, me pregunto, sospecho que hay algo más. Y puedo partir quizá de algo que me puede ayudar. Por ejemplo, un autor que ustedes conocen, Vygotsky, considera de que la conciencia no es el proceso cognitivo o el proceso psicológico más importante, más general, más trascendental, que lo asume, ¿no?, la psicología tradicional. Para la psicología tradicional, desde Wundt, James, la conciencia es, pues, el estado o proceso psicológico más grande, más importante, más complejo, digamos, ¿no? Pero Vygotsky plantea que no. Él considera de que más bien el proceso psicológico que va más allá de la conciencia es la vivencia. La vivencia viene a ser la experiencia más grande, porque no solamente implica procesos cognitivos, sino también intensidades afectivas, emocionales, porque además involucra significados que un sujeto puede tener cuando experimenta cuando vive una experiencia, por ejemplo, estar en un teatro, estar en una clase, estar en una conferencia, encontrarse con una persona que tú quieres, o sea, hay una vivencia. Entonces, la conciencia queda reducida a una expresión más racional, más intelectiva, y la vivencia viene a ser un poco más amplia. Eso es lo que considera Vygotsky. Pero para mí este puede ser un punto de partida para comprender al sujeto colectivo. Y el sujeto colectivo es la familia, un grupo, una organización, un colectivo social, movimientos sociales, una comunidad o una sociedad. Bueno, entonces, si la vivencia es un proceso psicológico, una esfera psicológica más grande, según Vygotsky, yo puedo deducir de que en un sujeto colectivo, la experiencia más grande, más compleja, diríamos, no es la conciencia colectiva, sino más bien la convivencia, la vivencia entre varios. Entonces, la convivencia viene a ser, digamos, algo que me llamaría la atención. Fíjense cómo lo saqué a través de una deducción, diríamos, teórica, una deducción, esta preocupación de la vivencia como un fenómeno, como un proceso, lo voy a llamar inicialmente proceso, que se tendría que tratar de comprender para entender la vida. Entonces asumo de que la convivencia es un aspecto importante en la vida de la comunidad. Esa es la idea, la reflexión que hago. En función a lo que les pedí la anterior vez de que podamos distinguir problema real y problema de investigación, yo aquí, ustedes pueden ver en la diapositiva, he tratado de sintetizar, diríamos, el problema real.
Es decir, los problemas reales que han motivado mi estudio, ¿no? Esta investigación que quiero hacer. Y bueno, entonces puse como título La convivencia institucional en el Instituto de Estudios Bolivianos. El Instituto de Estudios Bolivianos es un centro de investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta facultad tiene varios institutos. Nuestra carrera forma parte de esta facultad y los institutos de investigación, interacción, posgrado de psicología. Y así, hay varios institutos, como el de literatura, de lingüística, pero el más antiguo, el más grande hasta el momento es el Instituto de Estudios Bolivianos. Y entonces, solamente para ilustrar de este instituto, ¿cuáles son los hechos reales que han marcado o motivarían mi estudio? Los hechos que motivan, digo, la realización del estudio de la convivencia institucional son dos cuestiones. Uno de orden teórico y otro de carácter social. Y lo que ya les decía, pero aquí está de manera sintetizada, los límites en la definición del objeto de estudio de la psicología social, la insuficiencia heurística de los conceptos como conducta social, interacción social, relaciones interpersonales, conducta organizacional, conducta colectiva o comisión social, etc. O sea, yo veo en esos conceptos como algo insuficientes, no tienen mucha capacidad explicativa. Pero también he visto como otro problema los programas de desarrollo organizacional, ¿no? Que se orientan a aspectos específicos, tangenciales, pero no dan con la vida psicológica del sujeto, en este caso colectivo, como es este instituto, ¿no? Se centran más en la satisfacción del desarrollo personal, que es muy predominante del trabajador, o de la rentabilidad, de la buena organización, ¿no? de una institución. Entonces, de esta manera más o menos razono, y en función a esto me pregunto cuál sería mi problema de investigación. Y entonces paso a exponer y digo que estos que aquí ustedes ven constituirían los aspectos específicos que desconozco. En otras palabras, ¿qué quiero conocer específicamente de la convivencia institucional? Con relación a la convivencia institucional del IEB, pretendo conocer o se pretende conocer los siguientes aspectos específicos. Como que me pregunto, ¿no? ¿Hay convivencia institucional en el IEB? ¿Se convive? Bueno, aquí ya estoy presuponiendo de que la convivencia es un tipo de relación ideal, positivo y claro, ¿no? Hay siempre ese tipo de supuestos que uno asume. Luego me gustaría conocer cuáles son los factores de la convivencia institucional. No sé, por ahí factores hasta económicos pueden contribuir a la convivencia institucional, factores sociales, culturales, históricos, el contexto, el entorno que rodea al IEB, son factores. Me gustaría conocer los ámbitos de la convivencia. Con ámbitos quiero referirme a las áreas, espacios. Me imagino que el instituto tiene diferentes departamentos, secciones, donde trabajan personas, unidades específicas. Entonces lo llamamos ámbitos o espacios o departamentos, ¿verdad? Y bueno, quiero conocer esos aspectos. ¿Cómo es la convivencia? Los investigadores, ¿sí? De la propia convivencia institucional. ¿Qué piensan los investigadores? Porque como es instituto de investigación, hay investigadores ahí. ¿Qué dificultades y problemas institucionales tienen? Quiero conocer los tipos de problemas que existen, las normas de convivencia, la forma como afrontan los problemas institucionales, cómo encaran sus problemas, la satisfacción con la forma de convivencia. Entonces aquí tengo una lista y pueden ser más. Algunos de aquí son muy generales, otros son muy específicos. Por ejemplo, el de los factores es grande, es muchísimo. Entonces tengo acá un listado de problemas, de aspectos específicos que quiero conocer. Ahora, esta es una idea inicial, ¿no? Todo este conjunto de aspectos constituyen el problema de investigación. Son aspectos que desconozco, no sé cómo es, y justamente quiero conocer. Cuando tienes un aspecto así bien definido de cosas, de aspectos bien definidos de lo que desconoces, ese es el problema de investigación. Bueno, el siguiente paso va a consistir en tratar de organizar, reflexionar, analizar cada uno de estos aspectos y tratar de organizarlos, de ordenarlos bajo ciertos criterios que pueden ser arbitrarios,
criterios que pueden tener un carácter lógico, pero podemos empezar por algo, ¿no? Por una intuición, a ver, podemos agrupar de algún modo. Y bien, como pueden observar, ahí los he agrupado convivencia institucional en el, es como preguntarse, en el día de conviven, existe una señalando si es buena o mala, solamente quiero saber algunos aspectos más puntuales de la convivencia. Y por último, conocer quiénes son los propios sujetos de su convivencia institucional, sus necesidades, sus expectativas y su satisfacción con la convivencia. Entonces, fíjense, lo he tratado de agrupar así, bueno, tratar de organizarlo bajo criterios específicos que ustedes pueden asumir, de acuerdo al marco teórico, de acuerdo a la experiencia. Puede ser de acuerdo a los criterios que tú ves en la misma realidad, o quizá de acuerdo a un orden o una estructura lógica teórica que tú sigues también, ¿ya? Bueno, todo esto entonces se va a convertir, van a ser materiales para formular las preguntas de investigación. Ustedes saben, las preguntas de investigación son una forma de expresión del problema de investigación. Este listado está expresando justamente lo que desconocemos, pero estos temas que aquí están planteados lo podemos traducir en preguntas de investigación. Reitero, las preguntas de investigación, formas de expresión del problema de investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Formulamos el problema. Formular el problema quiere decir plantear las preguntas de investigación. Entonces, ustedes van a poder apreciar, fíjense, la estructura, cómo está organizado, pero es una organización todavía preliminar, seguramente después lo voy a mejorar, revisar, afinar, así. Bueno, aquí están mis preguntas de investigación. Como ustedes saben, en una investigación se plantean preguntas de investigación y suele distinguirse entre investigaciones, entre preguntas fundamentales o principales o preguntas complementarias o secundarias. Hay quienes también opinan que es suficiente tener una sola pregunta, otros opinan lo contrario, pero sí es bueno distinguir cuál es la pregunta fundamental, ¿no? Y esto puede estar complementado por preguntas más específicas. Hay preguntas tan complejas que pueden ser comprensibles de mejor forma, con mayor detalle, diríamos, con preguntas específicas. De todas maneras, estas preguntas tienen que estar lógicamente relacionadas y claro, después lo vamos a ver si se relacionan o no, pero inicialmente podemos hacer un listado de preguntas y luego vamos a revisar a través de un análisis qué es lo que realmente queremos saber, cuál está a nuestro alcance, qué preguntas podemos responder de acuerdo, formular y además responder de acuerdo a los recursos, disponibilidad de tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero inicialmente podemos de una vez formular las preguntas de investigación. Entonces acá está en el mismo orden en que he agrupado los. Entonces, en el IEB se desarrolla una convivencia institucional. Bueno, parece una pregunta bien obvia, ¿no? Y claro, este tipo de preguntas donde se pretende conocer si algo existe o no existe, tiene mucha lógica, es punto de partida. Pongo el ejemplo, ustedes saben muy bien que en el ámbito de las comunidades originarias de Latinoamérica, comunidades se vive bien, ¿verdad? Con todas las cosas que uno puede pensar, o sea, bueno, una relación armoniosa, como lo plantean ellos, una relación armoniosa con la naturaleza, con el ser humano, así. Entonces yo me pregunto, si no tendrán problemas, dificultades de convivencia o no, si no tendrán algún problema ese del bien vivir. Entonces, bajo ese panorama de que todo se vive bien, ¿no? Entonces me pregunto, ¿habrá algún tipo de problema? ¿Hay o no hay? Esa es la pregunta inicial, ¿no? Lo mismo en cualquier otro problema, no sé, de una organización que queremos conocer, nos preguntamos lógicamente, es decir, ¿esta institución tiene normas? ¿Tiene una cultura organizacional? ¿Cuál es la segunda pregunta? Entonces, partimos de esa idea, de esa pregunta inicial que cuestiona, interpela si existe o no existe
una variable, un fenómeno, en este caso la convivencia institucional, ¿ya? Luego después me preguntara si existe, entonces, ¿cómo es? Como tales como estas, ¿no? ¿Qué forma de convivencia institucional se desarrolla en el IEB? ¿Qué factores participan en la convivencia? Ámbitos específicos en los que se desarrolla la convivencia en el IEB. ¿Qué tipo de convivencia? ¿Qué tipo de convivencia se desarrolla? Bueno, estoy pensando que en sí puede haber formas particulares de convivir, y eso es muy notorio, ¿no? En la universidad, diferentes carreras tienen formas particulares de convivir, depende del momento. Respecto a la percepción, ¿qué tipo de percepción tienen los integrantes del IEB sobre la convivencia institucional? Bueno, aquí he reiterado lo del IEB. ¿Qué necesidades se expresan en torno a la convivencia institucional? ¿Qué expectativas tienen hacia adelante en cuanto al desarrollo de la convivencia institucional? Y quizá una vez más, ¿no? ¿Cuál es el grado de satisfacción que experimentan los sujetos, los investigadores del IEB con respecto a la convivencia institucional? ¿Están satisfechos con la forma de convivencia que hay en el IEB? ¿Verdad? Son algunas preguntas. Pueden haber muchas más específicas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dije hace rato sobre los factores. Así, entonces, de todo esto, quizá una de las preguntas es, ¿tiene que haber una pregunta fundamental? Sí. Pienso que puede haber. Y si por ahí no es, bueno, pero a ver, nos arriesgaremos. En el curso de la investigación se va a definir, se va a perfilar, pero si podemos, si estamos en la posibilidad de definir cuál es la pregunta fundamental, puedes definirla, puedes plantearla. Y desde el análisis que yo más o menos hago, es que la pregunta fundamental para mí, grande, es que conocer cuál es la forma de convivencia institucional que se desarrolla en el IEB. Hay unas palabritas que necesitan explicarse, pero esa es la pregunta fundamental, ¿no? La forma de organización. ¿Y cómo voy a llegar a responder esta pregunta sobre la forma de convivencia institucional? Respondiendo quizá a las otras preguntas, conociendo cuáles son los ámbitos, los factores que participan, el tipo de convivencia, la existencia de las normas, y así, todo lo demás. Entonces, la otra pregunta es, ¿tiene que haber una sola pregunta o más? Eso está difícil responder, pero pienso que el ser humano tiene tantas preguntas que tiene que saberlas responder. Y no sé si restringirlo con fines metodológicos, prohibirlo siguiendo un procedimiento sería no la solución. Pienso lo que tiene que hacer es saber expresar adecuadamente las diversas preguntas que tiene, tratarlas de relacionar, si se los puede articular en una bien, y si son cosas específicas, mantenerlos como específicas diferentes y tener varias preguntas. Entonces, ahora estas preguntas pueden articularse en función a una estructura lógica teórica, ¿no? O bien, quizá observando la realidad. Entonces, de esa manera podríamos quizá resolver esas dos preguntas. Pero me imagino que hay interrogantes de parte de ustedes y bueno, les escucho. Sí, no, bueno, acerca de las preguntas de investigación. Bueno, como usted lo dijo, a veces uno trata de hacer muchas preguntas, pero muchas veces surge eso son preguntas obvias. Entonces, Sí, como lo explicó, habría que seleccionar y pulir bien las preguntas de interrogación. sí, está bien. Sí, va a haber un segundo momento en el que quizá vas a tener que reflexionar y así no logres, porque uno puede creer que ya está seleccionado, ¿verdad? Pero Sí, cuando vayamos a ver el diseño de investigación, cuando vayamos a ver técnicas de investigación, ahí se van a afinar y se van a seleccionar más. Entonces, podemos creer de que están bien, lo hemos analizado bien, lo hemos seleccionado, pero hay que estar abiertos a lo que pase. Más adelante. bueno, yo quería Ahora, consultar también, por ejemplo, cuando hablábamos, por ejemplo, en el caso de la existencia, ¿no? Y luego en el caso de la sí, organización. Solo, solo es una duda que me surgió. Es, por ejemplo, cuando preguntamos si existe la convivencia, ¿qué sucede si no? Entonces, ya todas las preguntas que hablan como que de qué forma
existe o de qué forma de convivencia estamos hablando, ya es como asumiendo que existe una convivencia institucional. Entonces, digamos, ¿qué es lo que deberíamos hacer en el caso de que nuestras preguntas estuvieran planteadas de una manera en la que quizás lo ideal es no hacer preguntas sí y no, ¿verdad? Pero no sé si me dejo entender. O sea, ¿qué podríamos hacer en el caso de que estuviéramos presumiendo que sí existe una convivencia y por eso planteamos el resto de preguntas? Sí. ¿Qué es lo que podría usted Bueno, si la sugerir? respuesta fuese no, supongamos que la respuesta fuese no, entonces igual tendría que investigar bien, que no constatar que no existe. Entonces me plantearía otras preguntas, ¿no? Okay. A ver, entonces si no hay convivencia, ¿qué tipo de relación existe? Exacto, ¿No? ok. Así. Entonces requeriría Entonces, investigación un poco previa, ¿no? O durante el proceso de investigación yo las cambio directamente mis preguntas justamente por este hecho, ¿no? sí, requiere por lo menos de una observación previa, justamente lo que les dije la otra vez. Hay que diferenciar entre el problema real y el problema de investigación. El problema real es aquello que yo he constatado. El problema real es el hecho que yo observo en la realidad. Entonces seguramente yo, en mi convivencia, antes de que tenga mi deseo de investigar, yo conviví, formé parte, o por lo menos al visitar observé, ¿verdad?, que había una forma particular de relacionarse. Y claro, esa forma particular de relacionarse entre ellos me motivó a ver qué está pasando acá. No se llevan bien, hoy hay mucha afinidad en algunos aspectos, en otros lados no, y bueno, entonces digo, algo pasa acá. Y ya viene tu presupuesto, ¿no?, de conceptos de convivencia, de coexistencia, de sentimientos de comunidad, de identificación, hay muchos temas. Entonces por ahí veo, analizo, por la relación que tengo, veo, observo, convivencia. Y ahí se torna mi sospecha y quisiera conocerlo. Entonces, obviamente que requiere de una observación mínima, ¿no?, de la realidad. Ahora, puede ser también un estudio exploratorio, desde luego que sí, pero la observación de la realidad es una fuente, ¿no?, del tema, pero también hay otros que pueden hacer emerger, ¿no?, las preguntas, el tema de investigación a través de la lectura, a través de los problemas que plantean investigaciones previas o de estudios o de alguna idea que lanza un autor como hipótesis y tratas de corroborar esta hipótesis o esta teoría que otros autores pueden plantear. Entonces, pueden tener por lo menos 2 o 3 fuentes de origen del tema: la observación de la realidad previa, revisión bibliográfica documental, o quizá la experiencia personal de uno, su vivencia, su experiencia. Disculpe. Bueno, no sé, de repente es algo trillado o algo que es muy común, pero en las preguntas alguna vez me ha servido siempre los por qué, los para qué y hacia dónde quiero llegar, digamos, ¿no? Entonces, no sé si son preguntas o unas palabras claves de repente, ¿no? Bueno, pues se pueden plantear de esa manera, aunque no, ¿verdad?, que se encuentran, y si esto no sería posible también plantear preguntas de esta manera. Es pues, tu interrogante, ¿sí o no? Claro, sí son interrogantes también, ¿no? Pero en algún momento, tal vez iniciando esto, nos pueda orientar hacia algo que nosotros estamos buscando, Sí. y también si es válido para nuestra investigación que vamos a realizar ahora, ¿no? Yo creo que sí, se puede plantear en esos términos por qué actúan estos factores en la convivencia institucional, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Ahora, este tipo de preguntas con el por qué, el cómo, el para qué, un poco está relacionado con los objetivos. Miren que en el ámbito de la educación, que está relacionado con la investigación, pero son cosas diferentes, ¿no? El propósito principal de la investigación es conocer. Entonces, ¿qué quieres conocer? Es la pregunta clave, ¿no? Y entonces queremos conocer cómo se desarrolla, con la organización, los factores, las causas. Bueno, ahora, en el ámbito educativo,
un objetivo de investigación, por ejemplo, algunas corrientes pedagógicas sugieren que debe tener el objetivo educativo debe responder a algunas preguntas. El qué, el cómo, el para qué y el con quién, diremos, o a quién. O sea, esto del qué, cómo y para qué suele ser una exigencia. Lo mismo pasa con algunos tipos de objetivos, tipos de verbos que se utilizan. Ustedes conocen a Bloom, en la taxonomía de objetivos, donde existen objetivos del conocer, objetivos de análisis, objetivos de aplicación, como que constituyen distintos niveles de dominio cognitivo, ¿no? Unos más simples y otros más complejos, de mayor elaboración, así. Pero, ¿saben? Eso es educación, yo digo, porque en la investigación no se busca desarrollar diferentes niveles cognitivos, o sea, simplemente de comprensión o de análisis o crítica. O sea, no estamos buscando desarrollar. ¿En quién podemos desarrollar eso? No, nosotros como investigadores nos planteamos una investigación con una profundidad determinada. Entonces no tienes que estar planteando objetivos, buscando un verbo si te quieres aproximar a un nivel cognitivo. No, eso está planteado, esos objetivos están ante todo pensados para ese niño, adolescente, en quienes queremos desarrollar estos distintos niveles de desarrollo cognitivo, de operaciones, cogniciones. Entonces, a veces se trata de aplicar esos propósitos educativos a la investigación. Lo mismo el cómo, el por qué, el qué, a veces se trata de aplicar en la investigación. Y me parece lógico que se ha hecho así por la práctica, porque en la docencia universitaria se manejan ese tipo de objetivos y entonces por facilidad o por extrapolación, entonces ¿por qué no manejamos este tipo de objetivos y preguntas y verbos a la investigación? Eso es lo que ha pasado, es lo que sucede, pero me parece que el objetivo de la educación es fortalecer, es potenciar el desarrollo. En cambio de la investigación es conocer. Ahora buscarle otros nombres, otros sinónimos. ¿Con qué otros términos podemos decir conocer? Comprender, identificar, quizá, determinar, categorizar, describir, etc. Entonces justamente acá, en el ejemplo, en estas preguntas, ustedes pueden apreciar distintos aspectos, ¿no?, que me gustaría complementar con la siguiente slide. Por ejemplo, esto es simplemente una referencia. La verdad no quisiera que lo tomen como algo normativo, pero normalmente, frecuentemente es común que cuando planteamos investigaciones descriptivas de comprensión de un fenómeno en cuanto a su organización, dinámica y desarrollo, nos planteemos interrogantes o propósitos de investigación con respecto a estos aspectos, ¿ya? Convivencia, que es el tema, ¿no? Entonces, algunos criterios son estos. El conocer la existencia o no de un objeto o de una variable. Por ejemplo, yo me preguntaría, en una institución X que me llama la atención por las dificultades que tiene, ¿existe resiliencia? Esa es mi pregunta. Parece, en este caso, lógica. O sea, ¿hay resiliencia en esa organización o no hay? Y si no hay, bueno, pues la conozco. Y si hay, la quiero conocer más, en qué consiste, cómo es. Y el segundo aspecto que hay que buscar es las propiedades y dimensiones que tiene esa resiliencia. Tercero, la frecuencia con que se vive, con que se manifiesta. Ahora, quiero aclarar algo más, de que todos estos aspectos, que aquí ven como 6, no son obligatorios para todos los temas, ni se adecuan siempre a todos los temas. Podemos ver que algunas de estas nos pueden interesar. Por ejemplo, la frecuencia de convivencia quizá no tiene mucha lógica, pero si veo algún tipo de detallito de la convivencia, quizá me interese plantearlo en esos términos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de relación entre un jefe y el personal, diremos, ¿no? ¿Con qué frecuencia visita el directivo a las bases? Entonces, esa idea de la frecuencia de visitas
puede plantearte algún tipo de convivencia, ¿verdad? O expresar alguna forma de convivencia. Entonces, por eso la frecuencia. Ahora, en términos generales, en las preguntas que me planteé, no alude a la frecuencia, no planteé en ningún momento, quizá, aquí hay uno, ¿con qué frecuencia han tomado medidas? Bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, otro, tipos y formas. En este caso quiero saber qué tipos de convivencia existen. Sospecho que puede haber. ¿Habrá una sola forma de convivencia? Sabiendo que el instituto tiene varios departamentos, varias secciones, ¿serán todos iguales la forma de convivencia? ¿Serán diferentes? Por eso me pregunto, tipos de convivencia. Lo mismo en la resiliencia. La resiliencia en la institución puede ser una, pero hay diferentes lugares. Cada departamento en una organización tiene formas particulares de resolver, salir de sus líos. Entonces puedo pensar de que existen formas propias, ¿no? Formas de resiliencia, por decir. El grado y nivel es otro aspecto que nosotros siempre como psicólogos estamos buscando, ¿verdad? Grado de inteligencia, nivel de autoestima. Entonces, quizás se pueda conocer algún grado de, algún aspecto en el que queramos medir nivel de, no de convivencia, pero sí a una pregunta que aquí señalé, por ejemplo, el grado de satisfacción, ¿no? De convivencia institucional. Y la duración alude a qué tiempo transcurre, diremos, un episodio, alguna conducta, alguna expresión, o por ejemplo un brote psicótico, cuánto dura, ¿sí? Se puede tratar de conocer esos aspectos. Entonces tienen acá algunos referentes que bien les puede ayudar a formular sus preguntas. Por ejemplo, me gustaría conocer grados o tipos o frecuencia, presencia, existe o no existe, así. ¿Listo? Eso, por un lado. Pero además, pienso que pueden formular sus preguntas de investigación, incluso los objetivos, tomando en cuenta algunas variables atributivas, ¿verdad? Si hablamos si vos observaras a seres humanos, niños, adolescentes, pues sabemos que tienen ciertas características como edad, sexo, escolaridad, profesión, ocupación y otros, ¿no? Y algunas otras variables que lo voy a llamar variables de contexto, porque cada persona vive, por ejemplo, procede quizá de una cultura, pertenece a un estatus social, a una zona, a una geografía, es fanático o simpatizante de algún partido político, o quizá es político, etcétera, o sus ingresos económicos, bueno, tantas cosas que se pueden cruzar. Por ejemplo, si veo que en el Instituto de Estudios Bolivianos, veo, ¿no?, que hay diferentes docentes investigadores con distintos años de experiencia, con distintos grados académicos, etcétera. Entonces me puedo preguntar si los docentes de más jóvenes conviven de la misma manera o forma que los docentes adultos. Por decir una idea medio descabellada, pero no está, o sea, la razón solamente te dice que puedes conocerla, ¿verdad? O, por ejemplo, en el instituto existen docentes, especialmente los de lingüística, hay docentes de lingüística aymara, por ejemplo, que ellos se afirman como aymaras, que hacen investigaciones para revalorizar, por ejemplo, su cultura. Y claro, yo me pregunto, entre los docentes que se afirman como aymaras o que tienen procedencia aymara, ¿tienen la misma forma de convivir que los docentes que no se afirman como aymaras? Sospecho que no. Y si es, bueno, pero lo quiero constatar, ¿no? Confirmar, entonces me planteo la pregunta. Y así, tú te puedes plantear más preguntas con relación a estas variables que por ahí te interesan. Y si no te interesan, déjalo. Pero puede pasar que en las investigaciones por ahí con sujetos individuales, ¿no?, con niños o con adolescentes, tú quieras conocer, por ejemplo, su autoestima según la edad, según el sexo, según el curso en el que está, o de acuerdo a la religión a la que pertenece sus papás, y así. Entonces, son variables atributivas o contextuales que tú puedes considerar, tomar en cuenta para
formular tus preguntas de investigación. Si se toman en cuenta esas variables atributivas, tu listado de preguntas se ensancha más, es mucho más grande, ¿no? Entonces puedes tener todo este listado de preguntas y finalmente después seguramente vas a pulirlas, vas a revisarlas, ¿ya? Bueno, hasta acá entonces, antes de ingresar a los objetivos, no sé si tiene alguna pregunta más, algún comentario. Sí, decía que las preguntas que me he planteado en base a todo lo que les había leído son estas, ¿no? Los he agrupado en 4 grupos. Bueno, uno que alude a si en el IEB se desarrolla una convivencia institucional. 2, ¿qué forma de convivencia institucional se desarrolla en el IEB? ¿Qué factores participan en la convivencia institucional del IEB? IEB significa Instituto de Estudios Bolivianos, por favor. Otra pregunta, ¿cuáles son los ámbitos específicos en los que se desarrolla la convivencia del IEB? Cuando digo ámbitos me estoy refiriendo a las áreas de trabajo, departamentos, secciones, ¿no? Algo así, claro, hay que precisar, si se dan cuenta de que hay que afinar quizá algunos conceptos, ¿no? Luego, ¿qué tipo de convivencia se desarrolla en el IEB? Estoy suponiendo de que posiblemente hayan diferentes tipos de convivencia, ¿ya? Porque seguramente estoy pensando de que los directivos hay una forma particular y entre los niveles operativo, de servicio o de apoyo hay otra forma de convivencia. Y después quiero ver la convivencia en general, eso es lo que quiero. Pero son preguntas que me estoy planteando en ese sentido. ¿Qué normas rigen la convivencia del IEB? En el IEB. Otro grupo de preguntas. Ya que trato de conocer el IEB en su convivencia, ahora me preguntaré si tienen alguna dificultad o problema en la convivencia. ¿Y qué tipo de problemas de convivencia tienen? ¿Cómo encaran y resuelven esos problemas de convivencia? ¿Y con qué frecuencia han tomado medidas? ¿No? ¿Qué han hecho? ¿Cada cuánto tiempo han tratado de resolver, encarar? No sé. Otro grupo. ¿Qué percepción tienen los integrantes del IEB sobre la convivencia de su institución? ¿Qué necesidades se expresan en torno a la convivencia institucional? ¿Ellos necesitan convivir o no? Eso. ¿Están preocupados? Otro, ¿qué expectativas tienen en cuanto al desarrollo de la convivencia institucional en el IEB? Hacia adelante. ¿Qué expectativas tienen? Que esté así, que mejore. Y finalmente decía, ¿cuál es el grado de satisfacción que se vive en torno a la convivencia institucional? ¿Están conformes con la convivencia que hay? Primero hay que saber si es mala o buena y están satisfechos, ¿no? Entonces, son preguntas que uno trata de formularlas con cuidado. Lo único supuesto acá, y a veces cometemos de suponer, ¿no? Pero así es la investigación. Uno de pronto se plantea una idea y quiere confirmarla. Es muy propio, por ejemplo, incluso en las investigaciones físicas, hablando con algunos investigadores de física, ellos cuando tienen una hipótesis, pues de esa hipótesis no la sueltan. Es como si tuviesen una fe en esa hipótesis, buscan tratar de corroborar, explicarle. Si en física pueden tener una fe, bueno, pues en estos ámbitos es mucho más, digamos, ¿no? O podría ser también vivida de esa manera. Así, entonces, en una investigación hay supuestos como que ya inicialmente yo lo planteé, ¿verdad? O sea, yo partí de una hipótesis teórica, diríamos, de un supuesto, ¿no? De una cuestión más conceptual, teórica. Entonces, hice mi deducción de la vivencia que plantea Vygotsky a la convivencia que puede tener el sujeto colectivo. Y me gustaría conocer esto, porque estoy partiendo de la idea de que la convivencia puede ser un mejor concepto que la mera conducta social, que la mera conducta organizacional o conducta colectiva. Ya en mi presupuesto teórico estoy asumiendo de que la convivencia puede ser mucho más, porque implica, además de proceso, intensidad, o sea, emociones, sentimientos y además significado. O sea, hay un lugar, un espacio, un valor que tiene para el sujeto el convivir o no convivir en determinada comunidad. Entonces, esa es mi expectativa teórica, pero mi investigación específicamente trata de conocer estos aspectos
con la expectativa de que, a ver si encuentro elementos que permitan corroborar quizá esa idea de convivencia que teóricamente yo me he formado. Pero, como verán, un poco está medio separado. O sea, una cosa es mis bolos teóricos, ¿no? Que espero poderlos encontrar, pero otra cosa es los elementos, los aspectos concretos que quiero encontrar en la convivencia del IED específicamente, ¿verdad? Ahí quiero encontrar elementos potenciales, factores, actores, que me permitan comprender una forma de organización de la convivencia, la dinámica de la convivencia y finalmente el significado que puede tener la convivencia para una institución. Una vez que constate y caracterice la forma de convivencia en el IEB, posiblemente quizá me sirva para alimentar este supuesto de convivencia que teóricamente me plantea, ¿no? Así. Vamos a hablar de los objetivos y para esto quiero señalar dos cuestiones, no voy a hacer ninguna definición así, pero dos aclaraciones y quiero partir, por ejemplo, de algo que su docente anterior, a través de un ejemplo, y el ejemplo me pareció bueno, se podía ayudar a comprender en qué términos o a qué se refieren los objetivos. Él decía, a propósito de la pizza, me parece, el objetivo general está orientado a conocer toda la pizza. Y los objetivos específicos a las porciones, ¿no? De la pizza. Y bueno, uno quisiera conocer de la pizza, pues, sus ingredientes, su procedimiento, su preparación. Esos serían los objetivos específicos, ¿no? Así. Bueno, eso me pareció muy importante e interesante ese ejemplo. Yo creo que clarifica mucho. Pero sobre esa base, a mí me gustaría complementar, además, con algunas ideas más. En una investigación hay que distinguir dos cosas, ¿no? Un proceso y un resultado. Proceso y resultado. El resultado alude a la meta alcanzada, ¿no? Al objetivo logrado. Y el proceso alude a la secuencia de actividades que se van desarrollando para alcanzar el resultado. Y esto me parece importante distinguirlo porque es frecuente, por ejemplo, señalar o formular objetivos en estos términos, que en el ámbito de la educación es muy común, ¿ya? Y si en el ámbito de la educación es muy frecuente esto, por extrapolación se lo lleva a la investigación y ahí se comete un error. Por ejemplo, en el ámbito educativo se formula una hipótesis, un objetivo general, por decir, desarrollar, lograr que el niño aprenda a multiplicar, ¿sí? Y los objetivos específicos dicen, se va a hacer jugando, o para que aprenda a multiplicar, se van a realizar actividades recreativas, etcétera, ¿no? Pero estas actividades, sea jugando, haciendo ejercicios o visitando tal cosa, no son objetivos, son actividades. Y en el ámbito de la investigación, si alguien dice quiero conocer la convivencia institucional, y el objetivo específico dice aplicar el cuestionario de convivencia, no, este último no es un objetivo específico, es una actividad, ¿verdad? O cuando dicen el objetivo es conocer, comprender, identificar los tipos de convivencia, ¿no? Y como objetivo específico pueden señalar analizar las expresiones o el discurso de los sujetos. Este analizar los discursos de los sujetos no es objetivo, es una actividad, forma parte de lo que tienes que hacer para conocer los tipos de convivencia.
Entonces, eso me parece importante distinguirlo de lo que es el objetivo. Una cosa son los objetivos. El objetivo de la investigación, reitero, es conocer, obtener un resultado de comprensión, un sistema de conocimiento que permite comprender. Y todo lo demás que se sigue en el proceso, como aplicar pruebas, realizar seminarios, o analizar, ¿no? Discutir, entrevistar, esos son actividades, no son objetivos. Y propiamente quiero referirme, por ejemplo, cuando dicen, quiero hacer un análisis crítico, o sea, como objetivo específico. Análisis crítico del discurso. Eso es procedimiento, eso es actividad, no es objetivo, o sea, de conocimiento. El objetivo, reitero, de investigación es conocer, explicar, resolver el enigma. O sea, fíjate, ¿qué está en tu pregunta de investigación, el problema de investigación? Un enigma, ¿no? Algo que no comprendes. Y ese es el objetivo, la meta es resolver ese enigma. La meta no es resolver un problema metodológico de analizar. No, es comprender, conocer algo. Así. Entonces, esto me parece importante para formular, tener en claro y formular los objetivos de investigación. Entonces, aquí ustedes tienen en la pantalla una serie de conceptos como sinónimos, ¿verdad? Bueno, pueden ser insuficientes, pero van a tomarlo. Conocer puede implicar saber, dominar, entender, comprender, identificar, reconocer, establecer, distinguir, determinar, constatar, comprobar, establecer, que son sinónimos, dicen lo mismo. Ahora, todos estos aluden a conocer. Conocer. Porque el ser humano lo que busca, una de sus necesidades es comprender la vida, comprender su vida, comprender los hechos, comprender la realidad, comprender por qué está aquí, por qué su vida es de esta forma o de otra manera. Quiere resolver esas cuestiones. Y con esta otra diapositiva lo que quiero señalar además es un poco algunos verbos, ¿ya? También es frecuente señalar que algunos verbos pueden ser más generales y existen verbos específicos. Tampoco es cierto así, ¿no? Sea un objetivo específico o sea un objetivo general, el objetivo es conocer. El objetivo es, ¿verdad?, utilizando los mismos conceptos de acá, determinar, identificar, comprender, saber. Ese es el objetivo. Ahora, puede ser que algunos objetivos o algunos objetivos específicos puedan ser bueno, muy específicos cuando relacionas dos grupos, ¿no? Dirás diferenciar, comparar, pero suena a procedimental, o sea, comparar, ¿no? Diferenciar, distinguir, clasificar, pero todos estos, como te digo, significan conocer. Entonces, el tipo de verbo no define el tipo de objetivo. O, si quieres, los tipos de objetivos no están definidos por el tipo de verbo que se utilizan. ¿Ya? El objetivo, los objetivos generales y específicos se definen por lo que quieres conocer. Si es objetivo general, busca comprender el todo de ese objeto. Y el objetivo específico, sus dimensiones, sus partes, sus porciones, las porciones de la pizza. Y así. ¿Ya? Bueno, pues aquí tengo algunos objetivos como ejemplo. ¿Ya? Y bueno, ya no están agrupadas como las que estaban al principio las preguntas, pero sí he tratado de delimitar un objetivo general, ¿no? Que lo he hecho de manera lógica, pero también puede estar formulada. Posiblemente algunas preguntas lógicas que son tan centrales, puede que alguna investigación ya las resuelto. Por tanto, esa cuestión general ya no será mi objetivo.
sino otro aspecto mucho más específico, entonces será mi objetivo de investigación. Entonces depende mucho. Los objetivos generales o específicos se definen de manera lógica, ¿no? Es decir, cuál es lo general, cuál es lo específico, etc. O si no, también puede definirse de acuerdo a la situación práctica o la situación de la investigación. Quizá el problema de la convivencia institucional de manera general ya está conocido en el IEB, pero hay aspectos, detallitos que todavía no se ha investigado y tú quisieras puntualizar y penetrar profundamente en ese aspecto. Así. Entonces, eso puede variar de cuál es el objetivo general o cuál es el objetivo específico. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo general? Identificar la forma de convivencia institucional que se desarrolla en el IEB. Ese es el principal. Forma, la parte global, la forma de convivencia global. De manera específica, quiero conocer los factores que influyen o participan en la convivencia institucional, establecer los ámbitos específicos en los que se desarrolla la convivencia, caracterizar los tipos de convivencia que se desarrollan en diferentes ámbitos, por ejemplo, ¿no? Ahí faltaría completar, identificar las normas que rigen la convivencia, determinar los tipos de problemas de convivencia que se desarrollan, caracterizar las estrategias de resolución de problemas de convivencia institucional que se implementan o se implementaron en el IEB, determinar los cambios generados por las medidas destinadas, aquí por favor, nada por demás, a mejorar la convivencia institucional, cosa que esto no estaba en mi pregunta, ¿no? Pero pueden emerger. Identificar la percepción que tienen los investigadores sobre la convivencia institucional del IEB, determinar las necesidades y expectativas que se expresan en torno a la convivencia institucional y finalmente me gustaría conocer el nivel de satisfacción con la convivencia institucional. Una vez que haga, son listas de ideas, son listas de proposiciones, propósitos, en su momento los voy a organizar, a definir, cuidar el estilo, la buena redacción, pero ahí está. Esta es la primera forma de expresión, los objetivos iniciales, diríamos, de la investigación. Bueno, no sé hasta aquí tiene alguna pregunta, luego entraríamos a las últimas dos partecitas más rápidas. ¿Alguna cuestión, indagación que tengan? Interrogantes. En el módulo del taller, el docente sugirió que en el caso, no lo has borrado, se perdió, no alcancé a leer, compañero. ¿Quién fue el que escribió? Bien. Bueno, sobre la investigación cualitativa, cuantitativa, vamos a hablar en la próxima sesión. Ustedes van a entender de que existen varios tipos de tipos de investigación y por si acaso pues les puedo mostrar y adelantar algo, pero yo digo que es una discusión, no sé, por ahí muy pretenciosa, no sé cómo decirlo, pero no soy tan partidario de esa clasificación, ¿ya? A ver, ¿cómo te digo? Simplemente estos dos. Obsérvalo, por favor. Hay varios tipos de clasificaciones de la investigación, como el que yo les sugerí, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, en función a la transformación del objeto, la investigación puede ser descriptiva, natural o interventiva, lo que les dije la otra vez. De acuerdo al sentido de producción de la teoría, la investigación puede ser estructurada o emergente. De acuerdo al control de la variación, experimental o no experimental. De acuerdo a los fines de la investigación puede ser básica o aplicada. De acuerdo al desarrollo del objeto, puede ser la investigación transversal o longitudinal. De acuerdo al número de sujetos, la investigación puede ser intrasujeto o intersujeto. De acuerdo a la técnica de investigación, cualitativa o cuantitativa. De acuerdo a la perspectiva temporal del estudio, puede ser retrospectiva, en el caso de los estudios historiográficos, o la investigación prospectiva, como por ejemplo estudios preventivos. De acuerdo al tipo de información, puede ser teórica o documental, como también empírica o de campo. De acuerdo a la forma de razonamiento, esto es muy antiguo, inductiva o deductiva. De acuerdo al grado de universalidad de los conocimientos, puede ser nomotética o ideográfica.
Nomotética quiere decir que la investigación que busca conocer las leyes generales que rigen la naturaleza, la sociedad. En cambio, las ideográficas buscan conocer no las leyes generales, sino las particularidades, las propiedades singulares que caracterizan a un sujeto o comunidad concreta. Y por último, de acuerdo al nivel de interpretación de los hechos, puede ser empirista lógica o hermenéutica. El empirismo lógico trata de interpretar los hechos de acuerdo a las leyes lógicas, lógica. En cambio, la hermenéutica no. Según Gadamer, uno interpreta la realidad, los hechos, de acuerdo a sus prejuicios, proyectos, de acuerdo a su subjetividad, de acuerdo a su historia personal. Y así. Entonces, fíjate, un montón de clasificaciones. Lo cualitativo y cuantitativo es apenas una forma, una expresión. Y tratar de reducir, categorizar la investigación, hoy que se habla mucho de lo cuantitativo y cualitativo, mostrando de que lo cualitativo es lo boom, lo máximo. No. Es apenas una forma de clasificación definida por la técnica de investigación. Pero hay otras que pueden ser igualmente válidas o más fuertes quizá, que podemos clasificar y asumir como tipo de investigación. Por el momento digo solamente eso, ¿ya? Lo cualitativo, lo que les dije la otra vez, por ejemplo, a propósito del tema que estoy planteando como objeto, como ejemplo, tratar de comprender la convivencia institucional, ¿verdad? Si ustedes analizan, a ver, me gustaría que ustedes vean cada una de los objetivos. Ustedes ya pueden ver con qué tipo de instrumentos o técnicas debo conocer o voy a emplear para conocer estos objetivos. Ahí se ve técnicas de observación, entrevistas, quizá pruebas de aplicarse, algunas quizá pruebas estandarizadas, métricas, otras preguntas abiertas, unos observación participativa, porque en diferentes ámbitos quiero ver cómo se convive. ¿Te das cuenta? Hay diferentes. Quizá utilizaré también dinámicas de grupo, haré análisis de documentos, haré análisis de obras, creación, o sea, lo que investigan los propios investigadores, sus productos, sus publicaciones, hay que hacer el análisis. O sea, hay un montón de estrategias, técnicas que voy a utilizar, y entre esas, muchas son cuantitativas y otras son cualitativas. Una investigación científica busca comprender la complejidad de un problema, de un objeto, utilizando todos los recursos que la ciencia ha desarrollado, sean estas cuantitativas o cualitativas. Tratar de atrincherarse, que solamente es una investigación cualitativa o cuantitativa, es sesgar la investigación, es conocer algo parcial. La complejidad de un objeto de estudio requiere, amerita comprenderla con todos los recursos disponibles. Y si no hay que construirlas. Esa es la situación. Por último, ya ustedes conocen, las hipótesis son proposiciones que expresan una verdad que obviamente tiene que ser corroborada. Operativamente, una hipótesis es una respuesta a las preguntas de investigación. Si tú te planteas una pregunta fundamental de manera que pueda responderse, esa respuesta constituye la hipótesis fundamental. Ahora, las preguntas específicas también pueden generar una respuesta, tienen una respuesta, ya está ahí, lo puedes visualizar la respuesta. Ahora depende de ti si quieres formularla o no, pero hay una respuesta. Quizá no te atrevas, no estás seguro, y nadie te puede obligar a ponerla. Y tampoco está prohibido que tú no la pongas. Puedes ponerla. Ahora, si existe una norma de acuerdo a proyectos o financiamientos de proyectos que te dicen hipótesis, bueno, pues vas a tener que hacerlo. O si tienes argumentos para poderle decirlo, también no lo vas a hacer, ¿no? Entonces uno quizá tiene que adecuarse a las exigencias, normas de proyectos que están. Pero, a mi modo de ver, las hipótesis en una investigación, hay presupuestos que uno asume, están ahí presentes. Lo que pasa es que ya estás poco seguro de eso, entonces tenlo así, simplemente suspendido y no lo escribas. Quizá no te atrevas también, pero estás con eso, vives con eso.
pero no te pueden prohibir a hacer la hipótesis, ni tampoco te pueden obligar a hacerla también, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes saben, tienen que plantearse hipótesis principalmente, ¿no? De investigación, que es lo que más se exige. Como ustedes saben, puede haber una hipótesis nula, alternativa o estadística. Ahora, lo cierto es que muchos consideran de que una hipótesis debería tener un fundamento, ya sea empírico o teórico, o quizá ambas, ¿verdad? Así, como ustedes han podido apreciar, quizá yo tengo más una hipótesis de tipo teórica, ¿no? Por lo que ya les dije al principio de mi exposición. Y finalmente, la justificación. A propósito de la hipótesis, ¿alguien quiere consultar? Hola, hola. Sí. Yo, Marcelo, Alberto Marcelo, sí. yo tengo dos preguntas. Una, ¿en qué casos o en qué tipo de investigaciones no se plantea, digamos, la hipótesis, ¿no? Yeah. Por ejemplo, a mí me dijeron en el tema de las hipótesis, las investigaciones correlacionales, descriptivas, por ejemplo, no es necesario que la hipótesis esté dentro de la investigación. Y la segunda pregunta es, en el caso, digamos, que cuando ya se desarrolla el tema de la investigación, ya se plantea, digamos, lo que nosotros hemos ya hallado como resultado, esta no resuelve, digamos, o no es no va directamente a la hipótesis. Falta la pregunta. O sea, si no se resuelve o si no se corrobora, ¿quieres decir? Ahí no Si no te... se corrobora la hipótesis, por ejemplo, a mayor cantidad digamos, de agresividad, el niño es desobediente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, pero si no, al momento de desarrollar la investigación, no respondemos a la hipótesis, ¿qué podemos hacer? Ajá, está bien. Está bien, Alberto. Marcelo Alberto, ¿verdad? Está bien. Respecto al primero, sí, se dice, es como un criterio en que las investigaciones descriptivas son más difíciles de poder expresar una hipótesis. Y bueno, en cambio las hipótesis, digo, las investigaciones correlacionales o causales, entre ellas las experimentales, sí pueden tener, y algunos dicen que debería tener una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las investigaciones que no pueden tener o es difícil expresar una hipótesis? Yo diría que en las investigaciones descriptivas, y esta es una común precisión de muchos, ¿no? En una investigación longitudinal, uno no sabe qué es lo que puede pasar, pero si uno ve cierta regularidad, ciertas condiciones para el desarrollo de alguna capacidad, también la puede plantear. Entonces, depende mucho de los elementos empíricos que se observan, de los aspectos o elementos teóricos que más o menos existen, que te pueden ayudar a sostener una hipótesis. Ahora, desde una perspectiva, en un marco de investigación, o en un marco de epistemológico como es el positivismo, la hipótesis sí tiene que ser algo verdadero. O sea, la exigencia es que la hipótesis debe ser algo como una verdad anticipada. Tiene que ser tan bien formulada que no tiene que dar lugar a un equívoco, ¿verdad? Tiene que ser corroborado y cuando no es corroborado, entonces la investigación estuvo mala, la investigación no fue bien hecha, bueno, se le culpa al investigador o se le culpa a la hipótesis misma que no estaba muy planteada. Entonces, como que desde esa perspectiva la investigación pues quedó falseada y la teoría que más o menos querías verificar queda deshecha, diríamos según Popper, ¿no? Pero la hipótesis no es, digamos, no es una verdad a verificar. La hipótesis es un recurso metodológico que orienta la investigación. Y entonces, esta hipótesis a veces te puede conducir por un camino errático, ¿no? Por ahí tú crees que vas a hacer y organizas la metodología y te puede llevar por otro camino. O quizá también por lo que consultas puede ser correcto, no sé, tiene sus riesgos.
Pero si partimos de que la hipótesis es una herramienta metodológica, bueno, entonces en caso de que no quede corroborada la hipótesis, hay que hacer un análisis. Más bien hay que tomar en cuenta que la hipótesis no corroborada sea también fuente de conocimiento, que hay un conocimiento nuevo allí, que hay que reflexionar, a discutir. Entonces, ¿qué queda por hacer? Operativamente, habría que analizar nuevamente los datos. Ya olvídate de la hipótesis, a corroborar, tienes que analizar nuevamente los datos, tratar de triangular uno u otro aspecto de la información y encontrar el por qué no fue corroborado. ¿Qué elementos raros, sospechosos, diferentes, casuales, paradójicos han existido en los datos? Y buscar, articular en torno a aspectos sospechosos, paradójicos, una razón, una explicación, alguna causa. Cuando articules los datos de otra manera, vas a encontrar quizá otros datos, otros motivos y quizá un nuevo conocimiento. Entonces, siempre hay una explicación de por qué no se corrobora una hipótesis. Quizá la metodología, quizá los instrumentos. El hecho de que tú digas, no apliqué el conocimiento, no apliqué el instrumento o la metodología adecuada, ya sería una especie de nuevo conocimiento, porque estarías presentando que ciertos procedimientos no son buenos, que ameritaba organizar una metodología diferente, que tenga tales elementos, poco conocidos en el ámbito, pero requiere este tipo de elementos de esa metodología, o tales aspectos de un nuevo instrumento, que no existe, pero tú podías sugerir. Entonces ya estás mostrando nuevos problemas. Un nuevo problema planteado es un nuevo conocimiento también, ¿no? Es un resultado inesperado, pero puede ser muy fuerte, puede tener una capacidad heurística, es decir, de generar nuevas investigaciones. Entonces, hay que buscar por qué una hipótesis no fue corroborada. Hay que encontrar entre los datos las razones, rearticularlas, buscar una explicación. La explicación que encuentres puede ser un conocimiento nuevo. Bien, para terminar, quiero referirme a la justificación, ¿ya? Como ustedes saben, la justificación expresa ante todo cuáles han sido los motivos por los que se realiza la investigación. Y con esto hay dos preguntas que hay que responder. Uno se refiere al por qué uno hace la investigación y para qué se hace la investigación. Quizá la primera pregunta del por qué se hace la investigación va a estar ya expresada, ¿te acuerdas?, en el marco de hechos, que es uno de los puntos que se desarrolla en el proyecto antes del problema de investigación. Entonces, la pregunta que quedaría por responder es el para qué uno hace la investigación. Y cuando uno se pregunta eso, está planteándose los fines de la investigación. ¿Qué fin va a tener mi estudio? Y bueno, la otra vez hablábamos de la investigación propositiva. Entonces, uno de los fines de la investigación seguramente puede ser, como parece muy propio de las investigaciones de maestría, plantear una propuesta alternativa de solución, de intervención al problema, en este caso a la convivencia, ¿verdad?, que yo estoy tratando de investigar. Entonces, en la justificación hay que exponer cuáles son los fines de la investigación, es decir, los conocimientos con los que se logra alcanzar, ¿qué se pretende hacer? ¿Para qué van a servir? Esa es la pregunta que se debe responder para expresar la justificación. Y como dice Sampieri en su textito, ustedes pueden apreciar ciertos fines que él sugiere y me parecen importantes y válidos asumirlos. Puede tener fines teóricos, de contribuir conceptualmente con alguna estructura o categoría, fines metodológicos, aportar con un método de estudio, un método diagnóstico, un instrumento validado, fines prácticos de resolver un problema concreto, fines sociales que beneficien a la comunidad, fines culturales. Les ponía el ejemplo hace rato de lingüística. Los lingüistas de Aymara investigan la lengua aymara en su gramática, en su sintaxis, en todo aspecto, con el fin de revalorizar la cultura aymara.
tiene fines culturales, ¿se dan cuenta? Y los fines personales que responden, como le dice, a fines más de interés personal, de conocimiento, etcétera. Y este es el último, juro que es el último, y nos vamos un poco en el ejemplo que voy mostrándoles. He intentado señalar dos fines. Por un lado, un fin teórico y otro práctico. Más o menos dice así. Los fines de esta investigación son dos. Uno de carácter teórico, como dije al principio, y otro de carácter práctico, diríamos. Entonces busco articular conceptos, o sea, la investigación me va a permitir articular conceptos, ¿ya?, para organizar una explicación, digo, alternativa de los problemas de la psicología social, específicamente la psicología organizacional. Entonces aquí está pintado en azul, ya incluso como una hipótesis, ¿verdad? La expectativa es que la comprensión de la convivencia puede constituirse en una condición para explicar la organización dinámica y el significado de las conductas sociales, de las conductas colectivas, las conductas organizacionales, la cognición social y otros aspectos. Eso es a nivel teórico. Es lo que espero, que en el futuro los elementos que vaya a conocer, a rescatar de la convivencia en el IEB, pueden servirme como herramientas para articular una nueva explicación, diríamos, ¿no? Y la segunda es que con los conocimientos que obtenga, conociendo las dificultades, los límites de la convivencia y elementos potenciales, me van a ayudar estos a definir ciertas líneas generales de intervención. Por ejemplo, un programa de desarrollo de la convivencia organizacional, no solamente para el IEB, sino también quizá para otras instituciones similares. Los lectores que vean la propuesta pueden asumirla adecuándolo para sus instituciones donde trabaja, para las instituciones donde trabaja, ¿no? Entonces, de esta manera, un poco uno puede presentar o justificar cuál es la finalidad de la investigación. Entonces, acá tengo dos finalidades, ¿no? Una teórica y otra, diremos, práctica. Pero pueden haber otras, ¿no? Tal vez metodológicas, quizá culturales, quizá sociales. Así que ustedes pueden plantear cualquiera de esas. Bien, ¿preguntas? Sí, buenas tardes, doctor. Carolina. Carolina, bien. Yo tengo una consulta, Sí. que es pero en base a la hipótesis. Ya. No me dio tiempo de hacerla, pero en el taller de tesis 1, Sí. Enrique nos decía que la investigación no puede tener objetivos e hipótesis, que tienen que ser uno de los dos, o sea, objetivos específicos o la hipótesis. Ya. Que eso respondía en base al enfoque de nuestra investigación, si es que va a ser positivista o naturalista, ¿no? Ah, ya. Ahora, no sé, digamos, al final creo que cada uno tiene, ¿no?, su Sí, sí, eso es punto de cierto. vista, y yo no Ajá. sé cuál es lo que está establecido en el reglamento de la universidad. Sí. Bueno, en los reglamentos de la universidad, por lo menos en la carrera, yo que conozco, no está prohibida la hipótesis, ¿ya? Y tampoco la universidad como tal ha asumido que se haga una investigación cualitativa o cuantitativa. Y como les mostré hace rato, la clasificación de lo cuantitativo o cualitativo es una más entre muchas, ¿no? Y regirnos bajo una clasificación no es bueno. Yo parto de la idea de que la investigación científica es amplia. Obviamente se especifica a través de diseños concretos, pero el propósito de la investigación es, al menos en psicología, en el ámbito de las ciencias sociales, es tratar de comprender la complejidad de la vida psicológica del sujeto individual o del sujeto colectivo, como es la convivencia del IEB, con todos los medios que se puedan, tanto cuantitativos como cualitativos. El hecho de formularse hipótesis no debe ser, diremos, una marca para categorizar, no sé, un tipo de investigación positiva o no positivista, porque incluso los propios teóricos, algunos,
principales que pregonan ser cualitativistas, ellos mismos formulan, sostienen de que los conocimientos a los que llega la investigación cualitativa no son válidos absolutamente, sino son hipótesis. Así. ¿Te das cuenta? Entonces, pero una hipótesis puede ser producto de una investigación, como te dije, o puede ser de una simple observación anterior, ¿sí? Entonces uno tiene hipótesis bajo diferentes fuentes empíricas, teóricas, con diferentes grados de elaboración, seguridad, pero finalmente no son verdades, son simplemente herramientas, ¿no? Que te pueden orientar o no, llevar por buen puerto o no, y cualquier equivocación no solamente se debe a la hipótesis, sino también a todo el enfoque mismo de la investigación, a la misma metodología, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que yo discrepo con esa. Es una buena distinción, yo digo que sí, es una buena distinción que algunos cualitativistas tratan de diferenciar la investigación positiva, pero la investigación positivista, están hablando de la investigación que es del siglo XVIII. El siglo XVIII tuvo una investigación positiva que tiene unas características así radicales cuantitativas, pero es de esa época. Y a veces en la actualidad se piensa de que la ciencia tiene esas características del siglo XVIII, cuando solamente ellos, los cualitativistas, creen que han evolucionado y son diferentes, actualizados. Eso es un presupuesto, es una arrogancia, es ¿cómo te digo? Es una postura nada más, no es nada científico tampoco eso. Entonces, más o menos como que dependería de nosotros el si queremos que haya hipótesis en nuestra investigación o no. Depende mucho de la lógica de tu investigación, ¿no? Es posible que quizá tú puedas plantear, cualquiera tiene una hipótesis, tiene una pequeña respuesta, y uno busca respuesta. Ahora, a uno le pueden prohibir, está bien que te prohíban, pero soñá nomás con tu hipótesis, vivila, yo les digo eso. Está bien que digan que no, pero puedes soñarla. Sí, puedes tener varias hipótesis en torno a una sola pregunta. Puede que sea esta otra. Por eso también estás investigando, para tratar de quizá encontrar, si no solamente es esto, o buscar otras cosas. Entonces, pero al menos en investigaciones correlacionales, causales experimentales, como que parece ser como obligatoria o necesaria, diremos, una investigación, y te lo van a exigir, diremos, el tribunal, ¿no? Ahora, si tú tienes fundamentos para decir no lo voy a hacer porque no estoy segura o porque no me parece lógica, entonces no lo hagas. Así. Pero la hipótesis es parte de la investigación, así como la pregunta de investigación es parte de la investigación. Los objetivos son parte de la investigación. ¿Te imaginas que a alguien se le ocurriera decir una investigación sin metodología o una investigación sin objetivos? No, ¿verdad? Es como quitarle patas a algo que necesita para caminar. Cuando se puede, cuando merita, cuando es posible, plantearla. Nada más. Muy bien. Tarea entonces. Tienen como tarea ahora elaborar el proyecto de investigación hasta acá. Desde el título hasta justificación. Ustedes tienen aquí está el formato. Pues fueron que deben llenarlo todo estito hasta aquí, hasta antes del marco teórico. ¿Ya? Muy bien, capos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.